Más de 10.000 tabletas de barro están en museos por todo el mundo entero, a la vista de todos, y casi nadie nunca preguntó qué dicen realmente. El problema es simple. Lo que dicen es imposible de ignorar. Los sumerios crearon la escritura, inventaron la matemática, construyeron civilización, y en sus tabletas documentaron algo muy específico: seres con nombres claros, con títulos, con funciones documentadas que descendieron del cielo y les enseñaron conocimientos tan avanzados que tardó 4.000 años redescubrir. No estamos hablando de mitos, estamos hablando de registros técnicos, de conocimiento transmitido y documentado. Los sumerios no inventaron astronomía por casualidad, no descubrieron matemática porque sí, no construyeron ciudades con precisión de ingeniería por ensayo y error. Alguien los enseñó, algo los instruyó, y hoy vas a ver exactamente quién, qué fue enseñado, dónde está documentado y por qué la humanidad perdió completamente la capacidad de entender cómo fue hecho. 5.000 años atrás, escribas sumerios crearon lo que llamamos lista de reyes. No es mito, es documento real, verificable. Fragmentos de él existen en el Museo Británico. Y lo que dice incomoda a quien realmente lo lee. La lista menciona líderes que gobernaron 43.000 años, después otros que reinaron 28.000 años. Los números son específicos, consistentes, no son aleatorios, son múltiplos precisos de un número que se repetía obsesivamente, 3.600. Alguien podría decir, son mitos. Los antiguos inventaban números grandes, parece razonable, pero aquí viene el detalle intrigante. Esos seres que aparecen en la lista de reyes con vidas milenarias no son descritos como dioses abstractos y distantes. Tienen nombres específicos, tienen títulos documentados, tienen funciones claras. Uno se llamaba Enki. El registro lo describe como el señor de la sabiduría y maestro de las aguas. Otro era Enlil, el administrador de las leyes de las ciudades. Había Inanna, asociada al conocimiento y a la transmisión de información. Los sumerios no los llamaban creadores del universo, no los veneraban como abstracción divina, los llamaban Anunnaki, que en cuneiforme significa aquellos que descendieron del cielo. ¿Descendieron? ¿De dónde? Eso es exactamente lo que el registro dice. Ahora, antes de descartar esto como mito primitivo, considere algo importante. Los sumerios eran el pueblo más literal de toda la antigüedad en sus registros. Crearon la escritura específicamente para documentar transacciones, impuestos, inventarios. No eran poetas, eran contadores, necesitaban exactitud. Si alguien escribía que seres descendieron del cielo, era porque presenció algo que interpretó de esa manera. Y los sumerios eran demasiado inteligentes para confundir mito con documento administrativo. Entonces, ¿qué exactamente los Anunnaki enseñaron? La primera capa es la astronomía. Los sumerios poseían un mapa de nuestro sistema solar, que es imposible de explicar con observación a ojo desnudo. En una tableta conocida como planisferio, aparecen todos los planetas, no solo los que ves. Aparecen Neptuno, Urano, objetos que no se ven sin telescopio moderno. Los sumerios no tenían telescopios. Astrónomos modernos estudiaron esos textos. La reacción fue consistente. Silencio. Algunos dicen coincidencia, otros evitan el tema completamente, pero hay más. Los sumerios describieron órbitas elípticas, no circulares, elípticas. Registraron la rotación de planetas con precisión que demanda observación repetida, documentada, a lo largo de siglos. No era especulación, era dato. ¿Cómo un pueblo antiguo tiene datos de objetos que no puede ver? La respuesta que aparece consistentemente en las tabletas es una sola. Fue enseñado. Específicamente, enseñado por Enki, el observador del cielo. La segunda capa es la matemática. Los sumerios usaban un sistema numérico de base 60, aquel mismo que todavía usamos hoy, en las horas, en los minutos, en los segundos. ¿Por qué 60? Es un número completamente arbitrario si lo inventas solo, pero es el más útil matemáticamente porque tiene más divisores que cualquier otro número pequeño. 60 se divide perfectamente en 2, 3, 4,
5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. No es coincidencia, es precisión matemática pura. Los sumerios también desarrollaron geometría avanzada, grillas precisas, proporciones, cálculos de volumen, comprensión de ángulos. Esto no era conocimiento primitivo evolucionando lentamente a lo largo de generaciones. Aparecía de repente, listo, formado. Las tabletas muestran problemas matemáticos ya resueltos, como si alguien hubiera entregado un manual. Así se calcula, así se aplica, así se construye con esto. La tercera capa es la ingeniería. Los sumerios construyeron ciudades enteras con un nivel de precisión que requería conocimiento de geometría, carga estructural e hidráulica. Los templos zigurats no eran estructuras accidentales, eran calculados. Cada ladrillo tenía un lugar específico porque alguien había planeado la distribución exacta de peso. ¿Cómo un pueblo aprende a construir así sin siglos de ensayo y error primero? Los registros mencionan que Enlil, el administrador, fue quien otorgó las medidas de construcción a los sumerios. Las tabletas especifican que ciudades enteras fueron planeadas según un diseño preexistente. Pero lo más impresionante, los sumerios construyeron sistemas de irrigación, canales que conectaban ríos a ciudades, con compuertas que controlaban el flujo de agua. La precisión de esos sistemas requería conocimiento de hidrostática, cómo fluye el agua bajo presión, cómo mantener equilibrio en elevaciones diferentes. Este no es conocimiento que descubres observando un río. Es conocimiento que alguien transmite porque ya lo sabe. La cuarta capa es la metalurgia. Encontramos en Mesopotamia artefactos de bronce y cobre que requieren temperaturas de fusión, alcanzando 1085 grados Celsius. Los sumerios sabían exactamente cómo alcanzar esas temperaturas. Sabían cómo crear hornos eficientes, sabían cómo mezclar metales para crear aleaciones, combinaciones deliberadas que mejoran resistencia y trabajabilidad. ¿Cómo se descubre esto por casualidad? No se descubre, se enseña. Un documento llamado Enuma Elish describe específicamente cómo Enki instruyó a los sumerios en las artes de transformar la tierra en herramientas. No es poesía abstracta. Es un registro de transferencia de conocimiento práctico. Lo que está sucediendo aquí es evidente si ves sin prejuicios. La humanidad antigua recibió un paquete de conocimiento específico, documentado, práctico, astronomía que funciona, matemática que permanece válida, ingeniería que todavía impresiona, metalurgia que es reproducible. Los sumerios no lo inventaron, no lo descubrieron lentamente, lo recibieron de fuentes específicamente nombradas. La explicación tradicional es simple. Los sumerios eran inteligentes y observadores. A lo largo de los siglos, desarrollaron ese conocimiento gradualmente. Parece razonable, parece seguro. Pero aquí está el detalle incómodo. No hay evidencia de desarrollo gradual. No encontramos registros de sumerios intentando y fracasando. No vemos errores progresivos llevando a aciertos. No vemos un periodo de aprendizaje lento. Lo que vemos es diferente. El conocimiento aparece, de repente, listo, documentado. Es como si alguien hubiera entregado un manual completo y dijera, ahora ustedes saben. Otro problema. ¿Cómo un pueblo crea un sistema matemático de base 60 sin razón práctica? Base 10 sería más obvia. Contamos con 10 dedos. Base 12 aparecería naturalmente si observaran lunas. Pero base 60 solo tiene sentido si alguien ya sabe que es la más precisa matemáticamente. ¿Y la astronomía? La pregunta sigue sin respuesta. ¿Cómo documentas con precisión la posición de Neptuno sin instrumento óptico? Observación visual. Imposible. Cálculo matemático. Requiere conocimiento previo de gravitación que llevaría milenios redescubrir. La única explicación que la ciencia evita es la más obvia. Fue transmitido. Alguien sabía y enseñó. La interpretación más aceptada es que los sumerios fueron brillantes, tal vez incluso genios, y a lo largo de milenios desarrollaron solos esos saberes. Pero esa explicación deja una pregunta abierta. ¿Por qué ninguna otra civilización antigua hizo lo mismo? ¿Por qué egipcios, babilonios, indios, chinos,
no desarrollaron de forma independiente un sistema astronómico tan preciso. ¿Por qué solo los sumerios? La respuesta que los registros sumerios ofrecen es, porque fueron enseñados específicamente, y cuando la enseñanza terminó, el conocimiento paró de evolucionar. Una hipótesis conservadora. Los sumerios tuvieron contacto con una civilización avanzada, no alienígena, tal vez una rama humana evolucionada, tal vez un pueblo que viajó más. Ese pueblo compartió conocimiento con los sumerios, después desapareció. Eso resolvería varios problemas, explicaría la transmisión de conocimiento, mantendría todo dentro de posibilidades terrestres, no requeriría seres extraterrestres. El problema de esa hipótesis es diferente. No hay evidencia de quién sería ese pueblo avanzado, ningún registro de una civilización anterior más desarrollada que desapareció completamente, ningún rastro dejado en otros lugares. Una hipótesis más intrigante. Los Anunnaki eran seres avanzados que viajaron a la Tierra y encontraron a los sumerios. No necesariamente extraterrestres desde el punto de vista cósmico, tal vez viajantes de una civilización que desarrolló tecnología de forma diferente que la humanidad. El problema de esa hipótesis es que demanda aceptar que seres no humanos visitaron la Tierra y dejaron registros, algo que la ciencia convencional rechaza por principio. Pero aquí está lo incómodo. ¿Por qué los sumerios insistirían consistentemente en un registro que sabían ser falso? ¿Qué ventaja tendría inventar contactos con seres avanzados? Los sumerios ganarían credibilidad manteniendo el registro, credibilidad que perdieron cuando todos pasaron a ver a Anunnaki como puro mito, la hipótesis que torna todo menos extraño. Era verdad, o al menos estaba basado en un evento real que los sumerios interpretaron y documentaron de la mejor manera que podían. Existe un detalle en los registros sumerios que casi nadie menciona cuando habla sobre Anunnaki. Los Anunnaki no enseñaron todo lo que sabían. Está documentado. Los registros mencionan conocimientos que los Anunnaki poseían, pero no transmitieron a los sumerios: medicina de vida larga, artes de ver sin estar presente, energías extraídas de la tierra. Las tabletas describen a Enki como poseedor de saberes que fueron mantenidos en secreto, como si hubiera una línea, un límite. Hasta aquí reciben. Lo resto, no. ¿Por qué? Algunas posibilidades. Tal vez consideraban que la humanidad no estaba lista. Tal vez había riesgo si ciertos conocimientos fueran puestos en manos equivocadas. Tal vez había restricciones que necesitaban respetar. Tal vez el tiempo estaba terminando y necesitaban partir antes de completar la enseñanza. Pero aquí está lo que torna todo más extraño. Los conocimientos que enseñaron, astronomía, matemática, ingeniería, tardaron miles de años redescubrir. Los conocimientos que no enseñaron, medicina de vida larga, tecnología energética, capacidades desconocidas, nunca fueron recuperados. Significa que existe un conocimiento perdido, un conocimiento que los Anunnaki tenían, que los sumerios conocieron de la existencia, pero que nunca fue transmitido completamente. ¿Y si en algún lugar del mundo existiera registro de eso? ¿Documentado de forma diferente? ¿Guardado de forma que nadie esperaría procurar? Ese es un patrón que emerge cuando estudias civilizaciones antiguas. Siempre hay un conocimiento perdido. Siempre hay una razón por la cual desapareció. Siempre hay registro de que fue intencional. Eso lleva a una pregunta. ¿Los Anunnaki actuaron de la misma forma con otras civilizaciones? ¿Los egipcios habrían recibido conocimiento similar? ¿Los constructores de Puma Punku? ¿Los creadores de ciudades subterráneas? Porque si así fue, el patrón se torna mucho mayor que solo los sumerios. Cuando lees lo que los sumerios realmente escribieron, no lo que otros dicen que escribieron, sino lo que está en las tabletas, no ves un pueblo primitivo descubriendo. Ves contacto directo, instrucción clara, transmisión documentada de conocimiento. Y cuando entiendes que ese conocimiento era tan avanzado que tardó 4000 años redescubrir, necesitas hacer una pregunta seria. ¿Quiénes eran los Anunnaki? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo tenían ese conocimiento? ¿Por qué enseñaron? ¿Por qué partieron?
Y la pregunta más importante, ¿a dónde fueron? Porque aquí está el patrón que los registros sumerios muestran. Los Anunnaki no solo desaparecieron en un momento específico, dejando conocimiento incompleto, como si algo los forzara a partir. Hay registros que describen expediciones mandadas en búsqueda de ellos. Hay inscripciones mencionando su desaparición como un evento marcante en la historia sumeria. No fue gradual, no fue esperado. Algo sucedió. Y los Anunnaki se fueron. ¿Pero a dónde? Porque aquí está el detalle más intrigante de todo. No hay solo registros sumerios de seres avanzados que enseñaron conocimiento. Hay patrones similares en otras partes del mundo. Los egipcios documentan contacto con seres que enseñaron arquitectura y astronomía. Los pueblos andinos dejan registros de maestros que transmitieron conocimiento de construcción. Civilizaciones indígenas mencionan visitantes que enseñaron técnicas imposibles. Es como si hubiera una red, como si los Anunnaki, o algo parecido, hubieran visitado múltiples lugares, enseñado múltiples civilizaciones, dejado múltiples registros. Y después, todos los registros fueron prácticamente olvidados o desmentidos. Pero aún están ahí, aún pueden ser leídos, aún hacen preguntas que la historia convencional no responde. Y eso es exactamente lo que el próximo vídeo va a explorar. ¿Qué realmente sucedió cuando los Anunnaki partieron? ¿Por qué sus registros fueron olvidados? ¿Y qué vestigios de su presencia aún dejaron en otros lugares del mundo? Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 vídeos para ti que tengo certeza que también te va a gustar. Haz clic y mira otro vídeo del canal.